que estamos aquí con el profesor Enrique Villada. En nuestro programa anterior habíamos tratado el tema de los intelectuales y el socialismo y cómo es que la crítica literaria que está enmarcada bajo los imperativos ideológicos de cierta ideología funcionan como caballo de Troya, porque básicamente no se interesan tanto por analizar la obra literaria en sí misma, sino analizar más exactamente los imperativos categóricos y legitimarlos ante una sociedad. Ahora, ya que el profesor Villada nos escuchó la última vez, la semana pasada de nuestro programa, queríamos preguntarle hacia él qué opina acerca de estas nuevas tendencias en la crítica literaria. Muchas gracias, profe. Pues gracias a ti, Santiago, y en primer lugar creo que la crítica es algo muy importante. No solamente la crítica literaria, sino en general la crítica a la cultura, a la política, a la vida misma y claro, a la crítica a las artes. Nosotros andamos más en el campo de la literatura, pero específicamente pues la crítica literaria es algo vital. ¿Por qué creo que es importante? Perdón. Creo que es importante porque no es algo que se acostumbre ni que caiga bien. Los críticos desde siempre son como moscardones, son incómodos, irritan, de manera que algo pasa en las sociedades, que la crítica en general es mal vista. Ahora, yo digo la crítica en general, pero hay algunos temas que pueden ponerse sobre la mesa y resultan siempre muy polémicos. Cuando me invitaste a participar en tu programa, por ejemplo, me planteaste, vamos a hacer un debate sobre crítica. Y yo pensaba, un debate supone de pronto posturas muy radicales, casi una pugna. Entonces, más bien, yo pensaba en una conversación, en una charla, donde se pueden discutir distintos aspectos de lo que tú plantees. Y respecto a lo que escuché de tu programa anterior, pues es muy interesante. Gracias. Pero también creo que en el afán de justificar una opinión, de pronto nos fijamos en un punto y podemos caer en cierta intolerancia. Es algo común el poner etiquetas, el ver algo en conjunto. Entonces eso contradice a la misma crítica. Yo creo que la crítica supone muchos ejercicios de pensamiento. Uno de ellos, el análisis. ¿Y qué quiere decir eso? Descomponer algo, un fenómeno, un objeto, un problema, para poder comprenderlo mejor. Es desarmar una máquina, los elementos que la componen y verlos detalladamente. Entonces, de pronto, si tú dices, Pablo Neruda, pues es un mal poeta porque justificaba cierta ideología a través de su poesía, yo creo que eso es una verdad en parte, pero quizá haya distintas facetas en este poeta que vale la pena mirar. Entonces, así como en este caso, hay mucho que decir, es ver microscópicamente un problema y pues por eso la crítica es fundamental en una sociedad como la nuestra. Muy bien, profesor. Bueno, en el segundo bloque vamos a seguir discutiendo acerca de la política y la literatura y vamos al corte. Muchas gracias por seguir sintonizando Radio Eleuteria. Tenemos con nosotros al escritor Enrique Villada.
Un privilegio tenerlo aquí, profe, muchas gracias. Y el tema de este programa justamente es literatura y política. Como en nuestro programa anterior habíamos mencionado la diferencia entre un intelectual y un artista, en el sentido de que todo artista puede ser un intelectual, pero no todo intelectual puede ser un artista, ya que el artista es aquel ser humano que produce una obra de arte estético, en cambio el intelectual es aquella persona que se encarga de estudiar los fenómenos de la realidad, estudiarlos, analizarlos, pero ese conocimiento no se queda en su cabeza, sino que los lleva a la práctica. Ahora, tomando esta referencia de Gramsci, Antonio Gramsci, en la formación de los intelectuales, Gramsci plantea que existen dos tipos de intelectuales. Es el intelectual tradicional, que es aquel intelectual que surge orgánicamente de un grupo social y que solamente aquello que produce su trabajo intelectual solamente se queda bajo sus propios intereses. En cambio, el intelectual comprometido es aquel intelectual que está comprometido con las causas populares de su sociedad. Es de esa manera como Gramsci dividía o clasificaba más exactamente los tipos de intelectuales. Ahora, en el programa anterior hicimos una lista, no fue una lista en general, fue una selección de los escritores más reconocidos que simpatizan con el socialismo, y habíamos puesto la pregunta en la mesa de cuál es la crítica correcta, la crítica literaria correcta que se debe de utilizar para analizar este tipo de escritores. Bueno, si ya de por sí es el escritor el que le da una intención a su obra para que sea interpretado de manera más sencilla, ¿cuál es realmente la crítica literaria que se debe de tomar en cuenta para analizar este tipo de escritores que simpatizan con una ideología en específico, que en este caso es el socialismo? ¿Cuál sería una crítica literaria óptima para analizarlo? Pues mira, Santiago, si nos atenemos a la etimología de la palabra crítica, lo importante me parece es discernir, y para tal fin yo creo que se requiere cierta imparcialidad, cierta objetividad, el ver con cierta distancia, como lo haría un buen juez. Entonces de pronto yo creo que no se juzga las cosas, no se mira con esas perspectivas, sino de pronto se quiere justificar, como tú dices, una ideología. También yo creo que entre los artistas hay una gama más grande de posibilidades. Hay artistas que son marginales, que son los malditos, los fuera de todo lugar, pero creo que también el artista tiene una condición y es su enorme sensibilidad. Entonces, debido a eso, yo creo que es muy susceptible de caer en todo, incluso en grandes errores. Los artistas son por naturaleza apasionados, radicales, hipersensibles. Los conmueve, por lo tanto está muy muy difícil definir. Además, la vida misma, no solo de los artistas, sino de las personas, es cambiante. ¿Quién te dice que mañana será igual todo, que serás el mismo, ¿no? Uh-huh. Y el ejemplo es lo que ahora mismo estamos viviendo. Muy bien. Por ejemplo, el hecho de que Pablo Neruda, como se mencionó en el primer bloque, haya escrito una oda, justamente ese es el título del poema, Oda a Stalin, de cuando muere este dictador en la Unión Soviética, en su dacha. Pablo Neruda le escribe un poema, Oda a Stalin, que realmente es una elegía, es un canto triste por la muerte del líder. Y lo que se mencionó en el programa anterior es que justamente este poema podría tener otro nombre, que sería Lucifer, porque es un poema que no fue hecho a la ligera. Fue un poema que realmente, si se analiza con cuidado, es un poema bello, es un poema muy, muy bien hecho. Sin embargo, la intención con la que fue escrito es justamente alabar la figura de uno de los más grandes genocidas que ha dado la historia. Joseph Stalin, no se calcula si mató alrededor de 40 o 50 millones de seres humanos,
durante su mandato en la URSS. Pero justamente el hecho de que este poema haya sido escrito con la intención de alabar la figura de un dictador no significa que el poema sea malo, porque la obra habla por sí misma. Y bueno, en la intención que haya tenido el poeta, en este caso Pablo Neruda, es secundario, porque un poema o una obra literaria en general, yo creo que no se reduce únicamente a las intenciones de su autor. La obra puede trascender mucho más allá de las propias intenciones del autor. Y justamente hablando de crítica literaria, bueno, la crítica en sí misma, o más exactamente la crítica literaria, se podría definir a mi perspectiva como una emisión de juicios de valor estético y que puede tener tres partes dependiendo del crítico. Claro, si es un buen crítico, haría primero un trabajo heurístico, que sería un trabajo de descripción de la obra. Segundo, un trabajo exegético, que ya tendría que ver con un examen de cómo funciona esa obra. Y finalmente, una crítica hermenéutica de la interpretación de esa misma obra y sus posibilidades de interpretación a futuro. Así que bueno, eso sería en primer lugar. Las intenciones que puede tener el autor al escribir una obra son secundarias, porque la obra no se reduce ni se termina, no agota sus posibilidades de acuerdo a la intención que haya tenido el poeta. ¿Usted está de acuerdo con esta postura? Pues mira, yo creo que sobre todo en el arte contemporáneo se requiere que el autor abandone su obra, que sea independiente de él. Y pues está bien, yo creo que esa es una posibilidad. Por otra, te planteo otro ingrediente en la crítica y es el de el contexto. Entonces ahora nosotros estamos juzgando a un poeta o parte de su obra bajo el contexto en el que vivimos, pero si lo miramos en el contexto en el que lo escribió, quizá la obra cambia. Y ya no vayamos a la oda a un genocida, a un dictador, vayamos a un poema amoroso. Tal vez el objeto de ese amor, el que inspiró el texto, es alguien sin importancia, alguien realmente secundario entre la multitud, alguien perdido entre la multitud, pero cuando tú lo escribiste, cuando el poeta lo escribió, eso era más importante que la luna y el sol juntos, ¿no? Entonces, hay muchos elementos en cuanto a la crítica. A ver, pongamos otro ejemplo en otro arte, como en el cine. Recientemente se revivió la película Amores Perros. Entonces, yo vi esa película no sé cuánto tiempo después de que todo el mundo hablaba y la ponía muy en alto. Entonces, sinceramente ahora no tengo la menor intención de volverla a ver. Es más, creo que la vi una vez y es suficiente. ¿Y con eso fue suficiente? Ahora, fíjate, mucha gente decía es la gran obra, es lo máximo en el cine, está descubriendo el hilo negro, es la técnica de una historia hecha a retazos, ¿no? Entonces, pues, para hablar de perros a otro perro con ese hueso, ¿no? ¿De dónde realmente viene esa técnica de fragmentar una historia y luego desordenarla? Bueno, quizá los que admiraban el procedimiento de ese recurso, pues ni siquiera habían leído a Juan Rulfo, por no decir otros poetas o otros escritores, ¿no? William Faulkner tal vez. Posiblemente, sí, justamente. Y bueno, en este caso del contexto, por ejemplo, este poema de Nocturno a Rosarito de la Peña de Manuel Acuña, es necesario, es decir, es imprescindible conocer el contexto de la obra para poder comprenderla. Yo creo que sí. Por ejemplo, en este caso, ahora nos parece de una gran cursilería. Es más, es rotundamente cursi.
Y ahora, para mí, igualmente, comparando con la poesía, con el lenguaje que utiliza la poesía más reciente, pero quizá no para su época. Ya. Pero bueno, le pongo otro ejemplo. Por ejemplo, Shakespeare, que no se conoce casi nada de su biografía. Realmente incluso algunos dicen que fue Christopher Marlowe el verdadero autor de las piezas dramáticas de lo que conocemos de Shakespeare. Otros dicen que Shakespeare es una versión al inglés del nombre Shakespeare. Es realmente el contexto de Shakespeare no se conoce y sin embargo él sigue siendo leído, sigue siendo interpretado. Es decir, en el caso de Shakespeare se puede decir que el contexto queda relegado a segundo o tercer término. Es decir, lo que se conoce como crítica contextual, crítica extratextual, muchas veces es innecesaria, incluso se puede prescindir de ella para conocer la obra en sí misma. Eso sería, por ejemplo, en el caso de Shakespeare. En el caso de otros autores yo opino que también, o sea, si nosotros nos preocupamos más por analizar el contexto de la obra que la obra en sí, estaríamos haciendo una crítica literaria causal, es decir, nos estaríamos preocupando más exactamente por analizar las causas por las cuales fue originada una obra literaria que por analizar la obra misma. No sé qué opina usted al respecto. A veces es importante saber la vida del artista para comprender su obra, pero quizá la aspiración sea que la obra se explique por sí misma. Así es. Y pues yo creo que eso está muy bien. Ahora, hay pruebas si realmente la obra vale la pena. Un poco también lo que en la poesía mexicana quería José Emilio Pacheco. Tan es así que se negaba incluso a leer en público sus poemas porque era un poco predeterminar la calidad, el sentido de esos poemas que deberían entenderse por sí mismos. Entonces yo creo que eso está bien. Tú no necesitas como artista defender tu obra. Si tiene calidad, se defenderá por sí misma. Yo creo que eso es importante de entender. Ahora, a veces, te digo, saber la vida, en qué condiciones se hizo la obra, ayuda para comprenderla un poco, ¿no? Bueno, eso sería en términos de la filología. Es decir, conocer la historia literaria de un texto ayuda al campo de la filología, porque justamente en la filología no solamente es el texto, es el autor, la obra y los lectores primordiales que llegaron a leerla en su momento. Pero como crítica literaria considero que deja de ser crítica literaria para pasar a ser otra cosa. Por ejemplo, sería más exactamente el bosquejo de la biografía de un autor, un análisis del contexto de la obra. Ahora, justamente regresando a este tema del contexto, para la crítica literaria marxista, por ejemplo, es el caso de, por ejemplo, Georges Lukács o cualquier otro como Bertolt Brecht, de ese tipo de críticos literarios de la corriente de la izquierda más radical. Ellos lo que entendían por la crítica literaria es justamente esta topografía que hizo Marx acerca de la estructura y la superestructura, en el sentido de que la estructura es la base que sostiene la sociedad, que se traduce en los modos de producción, y que arriba de la estructura, es decir, arriba de la base, se encuentra la superestructura, que es lo imaginario, es decir, son las ciencias, las artes, la política, la filosofía, es decir, todo aquello que no es tangible, pero es un reflejo de los modos de producción que opera en una sociedad. Y según los marxistas o los críticos literarios marxistas, para poder comprender una obra literaria, se tiene más exactamente que comprender cómo funciona dicha sociedad. ¿Usted qué opina al respecto de este tipo de enfoque? Bien, la obra sin duda refleja algunos aspectos de la sociedad en la que se ha gestado,
pero creo que el arte va más allá de la utilidad. Es más, podríamos decir que el arte es grandioso justamente porque es soberbiamente inútil, porque está mucho más allá de cualquier afán de encasillarlo. Entonces, probablemente sea importante ver también esa posibilidad en la crítica. Claro, bueno, en primer lugar, para los críticos de, justamente, perdonen ustedes la redundancia, pero los críticos del New Criticism americano, lo que planteaban es que la obra literaria es un objeto tanto estético como semántico y a la vez retórico, en el sentido de que una obra literaria produce un valor estético, a la vez que un valor semántico por aquello que dice, y también es un artefacto retórico en el sentido de que no podemos encasillar a la literatura en los términos absolutamente aristotélicos, de ser una mímesis, es decir, una imitación de la realidad, porque que estaríamos encasillando en la definición aristotélica, que incluso Aristóteles dijo que la tragedia, lo que él dice en la poética acerca de la tragedia, es que la tragedia es imitación de acciones de hombres esforzadas en un lenguaje tal, pero lo que también puntualiza es que no es una imitación de la realidad tal cual es, sino es una imitación de la realidad como debería de ser, es decir, es un ideal de la realidad. Por lo tanto, se trata más exactamente de lo que se conoce como diégesis, es decir, es un universo autónomo, muy independiente a nuestro universo objetivo. Por lo tanto, yo considero que un artista de la palabra, en este caso un dramaturgo, un novelista, un poeta, no es aquella persona que imita la realidad en su texto, sino más exactamente es aquella persona que crea su propio mundo. Es decir, es un mundo que tiene su propia lógica, que funciona en sí mismo, pero que es muy independiente al nuestro. Incluso Alfonso Reyes en El Deslinde, que es un libro que él titula como Prolegómenos a la teoría literaria, lo que él plantea es un poco difícil de comprender, pero lo dice en estos términos, que la literatura apela a la realidad, pero no es transitiva a esta, en el sentido de que la literatura apela a elementos de la realidad para poder crear su propia realidad, en el sentido de que la realidad del autor es una especie de trampolín para saltar a crear un mundo propio, pero que ese mundo propio que crea el escritor en su novela, esa diégesis que él construye, no tiene operatividad en la realidad. En otras palabras, la literatura nosotros como lectores, al menos yo como yo lo considero, nosotros no podemos descubrir una verdad en la literatura, porque la literatura no es ni verdadera ni falsa, sino que más exactamente es verosímil con nuestra propia realidad, y al ser verosímil, nosotros nos identificamos con ella. No sé qué opina usted acerca de esto. Bueno, primero creo que tienes mucha razón y te propondré dos ideas. Para comenzar, el arte mismo supone una gran variedad de posturas. Justamente eso lo distingue de las demás disciplinas o actividades humanas. Es decir, no hay una verdad única, sino muchas verdades, muchas realidades, muchas maneras de entender las cosas. El arte es así. Debido a eso, es irritante para las posturas intolerantes. Ahora, en segundo lugar, creo que de pronto eso que tú platicas, que comentas, es muy común, el querer emparejar la obra con la realidad y juzgarlas de la misma manera. Decía un amigo al que quiero mucho, aunque bueno, ya no vive, el poeta Roberto Fernández Iglesias, que a esa lectura que se hace de las obras de esta manera es tener la literatura como chisme. Entonces, por ejemplo, la persona que lee El Perfume, ¿y de qué trata El Perfume? Pues es la historia de un asesino, un coleccionista de
aromas que de un feminicida o lo que sea, ¿no? Ujú. Y entonces tratan de ver la obra de esta manera para terminar diciendo, es muy bonita, Ujú. qué interesante, pero pues yo creo que eso es lo que decía mi amigo, la literatura como chisme. Y ese es el primer nivel de los lectores incautos. Es la inocencia en los peores términos. Y a veces como lector se requiere una mirada no tan inocente. Y bueno, finalmente yo creo que ahí entonces se justifica la importancia en parte de las carreras de literatura y hablando de la crítica literaria en particular, porque ¿quién más podría tener elementos para ver una obra literaria en distintas dimensiones y no solo en esa capa superficial? Ujú. Muy bien. Antes de ir al corte, me gustaría tocar estos temas que estamos discutiendo. Por ejemplo, la verdad en la literatura. Como lo dije hace un momento, hace unos segundos, mm, uno como lector y como crítico literario no puede determinar la verdad en una obra literaria porque justamente la literatura no afirma nada. Y al no afirmar nada no es ni verdadera ni falsa, simplemente es verosímil. En un programa anterior habían mencionado un ejemplo utilizando una analogía explicativa en el sentido de que una obra de corte realista naturalista como podría ser Así se templó el acero de Ostrovsky o cualquier novela de Gorky, incluso las de Dostoyevsky, alguna novela de Dostoyevsky, nosotros la leemos y decimos, bueno, aquí se refleja la realidad de la Rusia zarista o de la Rusia de principios del siglo XX, y es justamente porque el artista de la palabra en este caso, tiene tanto talento que funciona algo así como una ilusión, nos proporciona una ilusión de realidad que nos hace sentir como si realmente estuviéramos leyendo la realidad que está plasmando esa obra. Pero no debemos olvidar el hecho de que no se puede determinar la verdad en una obra literaria, porque es un sinsentido. La obra literaria justamente es una ficción que trata de ser realidad. Ahora, justamente hablando acerca de la crítica estéril, esta crítica impresionista de que me parece bonito cierto texto, me parece bien hecho, mal hecho, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, yo también estoy a favor de eso. Creo que decir que uno está o no está de acuerdo con respecto a cierta postura es algo infantil, porque realmente a quién le interesa que alguien esté o no esté de acuerdo con cierta postura. Lo que nos interesa como críticos literarios es justamente hacer una crítica valorativa de esta obra. O sea, da igual si a alguien le parece buena o le parece mala. No, lo que se busca en la crítica literaria es aportar algo, no hacer una crítica estéril de decir, bueno, me parece buena, me parece mala, no me parece bien este enfoque. Yo creo que lo que se debe de perseguir con rigor, al menos en las academias, es justamente dar los criterios propios para los cuales se pueda valorar mejor una obra literaria. Porque no es lo mismo, por ejemplo, no sé, una novela como alguna de Fernanda Melchor, a mí no me gusta, me parece una mala escritora, que no es lo mismo una novela de esta señora que el Quijote de Cervantes, es decir, no se puede hacer ese tipo de analogías y tratar de hacerlos parejos, es decir, no son paralelas, no son obras paralelas. Ahora, antes de que vayamos al corte, nos quedan 2 minutos. Vamos a hablar en el siguiente bloque acerca justamente de la esterilidad de la crítica cuasimoral, la falacia del texto absoluto y la operatividad en la literatura. Y, si nos da tiempo, la falacia de los valores que nosotros encontramos en la crítica literaria. Y antes de ir al corte, me gustaría mencionar algo, y retomando algo que mencioné en el programa pasado, acerca de por qué la mayoría de intelectuales simpatizan con ideologías de izquierda, en su gran mayoría, en su gran mayoría. Y es justamente recurriendo a la definición de Bertrand de Jouvenel, de que los intelectuales, por lo regular los intelectuales socialistas, no sé si puedo yo mencionar esto o nos dé tiempo de discutirlo, pero justamente son los 3 aspectos que menciona Bertrand de Jouvenel en su conferencia acerca de los intelectuales europeos y el capitalismo, en que están los 3 aspectos, que es justamente la ignorancia acerca de los temas económicos, está el hecho de que sea lo que llama Hayek la fatal arrogancia,
de que el intelectual se cree el dueño absoluto del conocimiento y que él tiene el derecho, por así decirlo, de planificar la vida de los demás. Y tercer aspecto que recupera Jouvenel, que es el resentimiento, y que le viene muy bien esta teoría de el valor trabajo de Marx para que así de esa manera se sienta mejor valorada su obra. Y finalmente está el otro aspecto que yo meto de mi cosecha antes de que se me vaya el santo al cielo, que es justamente la facilidad de la teoría marxista. Bueno, con eso nos quedamos. En el siguiente bloque vamos a hablar de esos temas y vamos al... Muchas gracias por sintonizarnos todavía en Radio Eleuteria, y tenemos con nosotros al profesor Enrique Villada, escritor local, y es un gusto tenerlo aquí con nosotros discutiendo sobre temas de literatura y política. Y finalmente, los temas que se quedaron para este último bloque es, por ejemplo, la falacia del texto absoluto que plantean Barthes y Foucault. Bueno, ellos no lo llaman falacia, pero el que lo llama falacia es Paul Ricoeur, y él hace, por ejemplo, una diferenciación entre la falacia intencional que plantean Monroe Beardsley y William Weinsack, en el sentido de que nosotros tratamos de interpretar la obra literaria a partir de las intenciones del autor. A eso New Criticism le llama la falacia intencional, porque no estamos diciendo nada nuevo. Lo que estamos haciendo es repetir lo que ya dijo el autor, y de lo que se trata la crítica literaria es de dar nuevas interpretaciones a una obra, porque la obra tiene muchas posibilidades de interpretación. Es una obra, por decirlo así, un artefacto polisémico de muchos significados. Y lo que ellos plantean es que la falacia intencional es esta: guiarnos a partir de las intenciones de lo que dijo el autor. Sin embargo, Paul Ricoeur también plantea esto, que se le llama la falacia del texto absoluto, en el sentido de que lo que planteaba Michel Foucault y Roland Barthes, no sé cómo se pronuncia en francés, la verdad, pero lo que ellos planteaban es que, por ejemplo, en el caso de Foucault, la muerte del autor, en el sentido de que no existen autores, son las mismas energías sociales las que construyen la obra. Y es algo así que el autor es simplemente una herramienta de la sociedad, de estas energías sociales, y plasma la obra. Es decir, es la sociedad quien construye la obra literaria, y el autor es simplemente una herramienta. Esto incluso nos recuerda a esta concepción platónica acerca del poema, de que el poeta no es quien crea la obra, sino es el instrumento de la musa, que es la musa la que posee al poeta, y es realmente la musa la autora del poema. En este caso Foucault plantea eso, de que son las energías sociales quienes construyen la obra, y por lo tanto no hay autor. El autor está muerto, es simplemente una herramienta. Y del caso de Roland Barthes, no sé cómo se pronuncia, Roland Barthes, así se escribe, él lo que plantea es que no son realmente las energías sociales quienes construyen la obra, sino más exactamente el lenguaje. Es el lenguaje el que posee al autor, y es el mismo lenguaje el que construye la obra. Justamente el autor sería algo así como el instrumento del lenguaje. Y plantea esta idea, yo la considero una idea loca, Roland Barthes, en el sentido de que el lenguaje es fascista, porque el fascismo, según Barthes, no es aquello que se prohíbe, sino aquello que se obliga a hacer. Por lo tanto, los hombres no son libres, porque están poseídos por el lenguaje, ¿no? Entonces yo me pregunto, entonces, ¿un sordomudo es un hombre muy libre porque está desposeído de la tiranía del lenguaje? Bueno, estos son los dos aspectos que vamos a tratar en este bloque. ¿Usted está de acuerdo con este enfoque estructuralista o este enfoque constructivista de Foucault, de que no existen autores? Bueno, creo que es algo interesantísimo de dilucidar. Quizá todo eso que has dicho son distintos puntos de vista que enriquecen nuestro juicio. A lo mejor sería útil ver la obra desde esas dimensiones, pero sobre todo lo que planteas me parece interesante, porque yo creo que, como decía antes, el artista es la gran sensibilidad. De pronto no sabe ni por qué dice las cosas, pero logra plasmar lo que afecta a una generación, a una época, lo que tal vez afecta a la humanidad entera. Entonces hay grandes
escritores, en el caso de la literatura, que están diciendo con todas sus palabras cómo es la condición humana. Tú has mencionado ahora algunos, un ejemplo sería Dostoyevsky, pero también, sabes, creo en la posibilidad de entrar a la obra con esa inocencia de niño, de lector principiante, que decía Jorge Luis Borges, por ejemplo, para leer la Divina Comedia, porque si tú entras a la obra pensando que vas a hacer una crítica así con etiquetas, pues ni la vas a disfrutar ni la vas a entender, ¿no? Creo así que la literatura, por lo menos para mí, es la posibilidad del viaje en el espacio, en el tiempo, y lo más importante es un viaje al interior de mí mismo. Ahora, no sé a dónde me va a llevar ese viaje, pero eso es justamente lo que me apasiona de la lectura, del arte, de todos los fenómenos que me rodean. Por eso la necesidad de la crítica. Justamente, profesor. Y bueno, nos queda un minuto. No me queda más que agradecerle a usted el que haya aceptado esta invitación. Yo me la pasé muy bien discutiendo de estos temas. Realmente es algo necesario plantear justamente lo que significa crítica literaria, lo que es la literatura, y criticar justamente este tipo de enfoques que ya se han vuelto muy comunes en las academias. Yo creo que justamente, y esto no es una frase mía, es una frase de Jesús González Maestro, un gran crítico literario español, de que realmente los intelectuales tienen que dejar de ser las rameras de los políticos, realmente, o sea, ya no se trata tanto de analizar la crítica literaria, perdón, la literatura, como lo que es literatura, sino más exactamente legitimar ideologías a partir del texto literario. Eso sí es una crítica miserable, estéril, que no vale la pena leer. Y bueno, justamente de estos temas tratamos el día de hoy. Yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Esto es Radio Eleuteria. Viva la libertad y la verdad. Agradezco mucho a Rocío. Muchas gracias a nuestra operadora Rocío por este trabajo que realiza. Gracias a la Voladora Radio por darme este espacio. Y gracias a usted, profesor. Y gracias a nuestros radioescuchas. Muchas gracias. Gracias.